Ahora sí, ya es oficial, este es el tráiler de presentación de The Spectrum, una consola que viene de la mano de Retro Games, es una copia, digamos una recreación oficial y que vendría pues en tamaño 1:1, y en el propio tráiler podemos ver los detalles principales sobre qué va a traer esta consola. El teclado de gomas famoso sí se va a mantener, 48 juegos, aunque creo que 50 la versión española, ya que eso indica, bueno, la versión especial de Game, que nos indica que traen 2 juegos más. El menú, pues muy similar al de resto de máquinas que ya tiene Retro Games, en el cual podremos modificar, cambiar de juegos, modo de rebobinado, guardado y por supuesto lo que os he dicho, las teclas de gomas que se mantengan prácticamente fiel al modelo original. Salida HDMI, en este caso lo vamos a poder conectar a la tele, 4 puertos USB, a través de uno de ellos vamos a poder actualizarla, como os dije en el vídeo anterior, y programación en BASIC. Sí, lo va a tener también emulado y disponible a partir del 22 de noviembre de 2024, pero aquí no termina el vídeo, ya que en la nota de prensa se adjuntan pantallazos y podemos ver exactamente y tranquilamente ahora cómo se va a ver esta máquina. En cuanto al menú, como podéis observar, se parece mucho, pero que muchísimo, al resto de microordenadores consolizados, estas réplicas, digamos, que están saliendo ahora mismo. Y es que es muy, pero que muy similar a D400 Mini, la última miniatura, digamos, que os traje a este canal y que tenéis arriba a la derecha el vídeo. Un menú muy sencillito, fácil de utilizar, en el cual tenemos opción a 4 espacios de guardado. Podremos elegir también distintos tipos de visualización, si queremos píxeles, si queremos efecto CRT en la televisión HD, modificar los bordes y alguna que otra cosilla más, porque también incluye 12 marcos. Nos van a venir una infinidad de juegos precargados, se van a ver tal cual como estáis viendo en las imágenes, y es que esto básicamente retro puro, por lo que será un placer poder revivir e incluso jugar a juegos que ni he tocado. Si he tocado algunos como este que está saliendo en pantalla, los principales, pues sí, los he probado en máquinas emuladoras y qué decir del Manic Miner, pero para que os hagáis una idea de quien no ha comprado nunca este tipo o no ha jugado nunca este tipo de aparatos, qué es lo que se puede esperar al comprar esta réplica de microordenador que por ejemplo en este live lo llaman consola, y básicamente va a ser muchísimo más fácil de utilizar que en aquel entonces, incluso dado el tipo de menú que tiene y todas estas cosillas. Aparte, igual que D400 Mini, imagino será compatible con muchísimos tipos de mando, por lo que si jugar con el teclado no es lo tuyo, es algo que podrás utilizar también. De todas formas, si quieres saber más sobre Spectrum, te doy un consejo. Entra en el enlace de arriba a la derecha o en la descripción, donde encontrarás el canal de mi amigo Javi, el Spectrumero, que su nombre ya lo dice todo, experto en la materia. Y una de las últimas diapositivas que nos viene incluida es que vais a poder también programar en BASIC, emulado a través de un pequeño programilla, digamos que viene interno, algo que también estaba disponible para D400 Mini. Como todo en aquella época, la portada entraba muchísimo más por los ojos que incluso el juego, y esta la tendremos en miniatura a la hora de acceder a cada uno de los juegos en el menú completo. Las imágenes que os mostré también en el vídeo anterior son solo renders, es decir, no es el diseño real final, sino que está pues prácticamente hecho ordenador, aunque ya sabemos que hoy en día lo que sale por aquí es lo que sale prácticamente de la impresora 3D, digamos, y que el modelo final rara vez varía frente al render que se está mostrando en las imágenes. Se ha confirmado que sus teclas son de goma, se mantiene prácticamente igual al original, pero con la gran ventaja y facilidad de que no vas a tener que cargar las cintas. Dependiendo del mercado habrá disponible una versión u otra, pero para España tenemos dos. En FNAC, MediaMarkt o en Extra Life, y próximamente imagino que en Amazon, esta es la versión que estaría lanzándose. La otra, que es exclusiva de Game, sería esta que aparece en pantalla. Pone 48 juegos incluidos, pero a la vez en español nos indica que incluirían 2 juegos adicionales, cosa que no se indica por ninguna parte de la caja, pero sí en la página de Game. Pero como está al mismo precio, solamente ya por tener estos 4 portadones en la caja, merece más la pena. Y además incluye 2 juegos más adicionales, pues mejor que mejor. Los enlaces de compra, todas las versiones lo tienes debajo. Y la otra gran ventaja es que vamos a poder cargar también juego a través de USB, cosa que se indica más detalladamente en los vídeos anteriores y que os lo dejo al final de este por si queréis verlos.
Por mi parte no me he pillado esta versión, sino la de Azpiri, y cuando salga a la venta, por supuesto, os daré mis impresiones como siempre. También quería compartir con vosotros las palabras indicadas en la nota de prensa por el propio Paul Andrews, el director general de Retro Games Ltd, la empresa que lanza este dispositivo. Dice así: aunque hemos disfrutado trabajando en nuestros otros ordenadores retro, este es el que siempre queríamos hacer. Todos lo recordamos con mucho cariño de nuestra infancia, así que era importante que todos los detalles fueran perfectos. Muchos entusiastas estarán encantados con el regreso de esta máquina icónica y no queremos defraudarles, por lo que hemos invertido años de minuciosos detalles en nuestra recreación del que posiblemente sea el ordenador doméstico más querido de todos los tiempos. Ha suscitado una emotiva respuesta, muy emotiva entre quienes lo han visto, lo que no es de extrañar dada su estrecha relación con la infancia y los años 80, que ahora se consideran una época feliz. Estamos impacientes porque los jugadores se hagan con el Spectrum y disfruten de un recuerdo mágico del pasado. Por otra parte, Simon Turner, director de marketing de PlayOn de Reino Unido, dijo lo siguiente: ha sido un privilegio trabajar con Retro Games en el Spectrum. Recuerdo que me regalaron el original en las navidades de 1982 y pasé el día entero intentando dominar Horus King. Mis padres no podían permitirse un Commodore 64, pero gracias a la accesibilidad y el bajo precio de su principal rival, mis amigos y yo pudimos pasar horas mágicas batiéndonos en el Match Days 2, mientras nos maravillábamos con la interactividad de The Hobbit. Me ha sorprendido la sensación de bienestar asociada a este ordenador y me gustaría dar las gracias a los numerosos grupos de la comunidad que han creado una cultura de apoyo, diversión y vitalidad en torno al legado del Spectrum. Son estos entusiastas los que han sentado las bases de nuestra nueva máquina. En cuanto a las características principales adicionales que eso nos indica en la nota de prensa, es que todos los juegos preinstalados tienen licencia oficial y pueden jugarse utilizando solo las teclas tal y como eran cuando se lanzaron originalmente. Emula todos los modelos de ZX Spectrum, desde los 16K hasta los 128K. Instrucciones detalladas de asignación de controles para todos los juegos, a las que se puede acceder desde la interfaz de usuario temática. Las teclas incorporan una serie de funciones delimitadas por palabras de diferentes colores, un elemento de diseño visualmente interesante y práctico. Y nos confirman que es compatible con una gran variedad de mandos y joystick nuevos y antiguos, propios y de terceros. Así que lo dicho, si quieres tener más información interesante y relevante sobre esta máquina, no te pierdas el vídeo que está preparando mi amigo Javi. En la descripción del vídeo tendrás el enlace a su canal. Por mi parte esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete y comparte. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Esto es Retro Pixelados.